Yes, I do work at 4 a.m. as a 10-year-old. It was great. It was my favorite day as a child. Te dieron cáncer. ¿A quién le importa? De todos modos vas a morir. A principios de los años 90, Macaulay Culkin no solo era una estrella de cine, era la infancia. Si haces un buen trabajo, papá, te diré dónde están las monedas. Su rostro iluminaba vallas publicitarias, cajas de cereales y salas de estar en todo el mundo. Pero cuando cumplió 14 años, había desaparecido del foco de Hollywood. Sin escándalos, sin gira de despedida, simplemente se fue. Señora, tengo 8 años. ¿Cree que estaría aquí solo? No lo creo. ¿Qué le pasó al chico que una vez dominó la taquilla con una sonrisa y un grito? La respuesta no se mostró en cámara. Se desarrolló en salas de tribunal, apartamentos tranquilos y detrás de los flashes de los paparazzi. Esta es la historia que nunca contaron hasta ahora. Nace una estrella. Fama instantánea a los 10 años. Antes de ser Kevin McAllister, Macaulay Carson Culkin era solo un niño de la ciudad de Nueva York con un amor por actuar y un talento para el tiempo que no se podía enseñar. No voy a disculparme con vos. Prefiero besar un asiento de inodoro. Nacido en 1980, el tercero de 7 hermanos, fue criado en un pequeño apartamento en el Upper West Side. Su padre, Kid Culkin, un ex actor de Broadway, empujó al joven Macaulay al centro de atención desde temprano. No lo hizo porque tuviera un pasatiempo, sino por una misión. Tal vez deberías pedirle a Santa una nueva familia. No quiero una nueva familia. No quiero ninguna familia. Las familias apestan. A los 8 años, Macaulay ya había aparecido en producciones teatrales, comerciales de televisión y pequeños papeles en películas. Era bueno, realmente bueno. Pero lo que vino después lo catapultaría a un nivel de fama que pocos niños o adultos experimentan. La gente me vio como directores y cosas así me vieron, así que hice audiciones y conseguí como películas y cosas así. En 1990, todo cambió. Mi pobre angelito llegó a los cines y se convirtió en un fenómeno global instantáneo. Dirigida por Chris Columbus y escrita por John Hughes, la película dependía completamente del encanto, la energía y la precisión cómica de Macaulay. El público se enamoró inmediatamente del travieso pero adorable Kevin McAllister, y la película rompió récords de taquilla, convirtiéndose en la comedia de acción en vivo más taquillera de la época. Hello. Recaudó $476.700.000 en todo el mundo. No solo fue un éxito, fue un evento cultural. De repente, Macaulay Culkin no era solo un actor infantil, era un nombre conocido en todo el mundo. Su grito, su rostro, su voz eran instantáneamente reconocibles. A partir de ahí, Hollywood no podía tener suficiente. I made my family disappear. Los estudios se apresuraron a contratarlo en proyecto tras proyecto, aprovechando el impulso de su estrellato repentino. Entre 1990 y 1994, Culkin protagonizó una serie de películas, incluyendo 1991, Mi primer beso, 1993, El buen hijo, donde mostró su faceta actoral más oscura junto a Elijah Wood. Cállate sobre mi mamá. Oye, no te enojes. Solo intento ser científico. Solo cállate o te golpearé. También protagonizó Richie Rich, Getting Even with Dad, The Pagemaster, The Nutcracker y similares. A los 12 años, había protagonizado más de una docena de películas importantes, muchas de ellas construidas completamente a su alrededor. How are we this morning? Fine. Is my transportation here? Out in front, sir. Y el dinero siguió. En el apogeo de su fama, Macaulay Culkin fue el actor infantil mejor pagado de la historia, ganando $4,5 millones por Getting Even with Dad y $8 millones por Richie Rich. Eso era más de lo que ganaban la mayoría de las estrellas adultas de la época. Para los estudios, él era una apuesta segura. Era conocido como el boleto dorado, pero detrás de las cuerdas de terciopelo y las luces intermitentes se estaba gestando una tormenta. Porque mientras el mundo veía a un niño seguro, divertido y encantador, Culkin no tenía control sobre su carrera, no realmente. Su agenda de trabajo era intensa, su privacidad desapareció de la noche a la mañana, y su vida en casa era cualquier cosa menos estable. Sí, no, solo me tomé 6 años tratando de averiguar todo, tratando de averiguar qué quería hacer con mi vida. Curiosamente... Los conocedores recuerdan cómo Kid Culkin,
el padre y manager no oficial de Macaulay, comenzó a ganar una reputación en Hollywood como difícil, autoritario y manipulador. Directores, productores y agentes se quejaban de sus exigencias y control. No he hablado con él en 30 y tantos años. Él lo merece también, pero ya sabes. Sí, pero como Macaulay era la estrella que generaba millones, pocos se atrevían a oponerse. Y Macaulay seguía apareciendo, haciendo el trabajo y sonriendo para las cámaras. Pero detrás de esa sonrisa, la presión estaba aumentando. Su fama temprana fue meteórica, pero los meteoros arden rápido e intensamente. Mientras la mayoría de los niños se preocupaban por la escuela o los pasatiempos, Macaulay llevaba franquicias de películas. Eres el único que está actuando mal. Ahora sube. Estoy arriba, tonto. Encabezando giras de prensa globales y cargando con el futuro financiero de una familia. Estaba viviendo el sueño de cualquier niño, pero por dentro estaba perdiendo silenciosamente su infancia. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Quédate con nosotros para descubrirlo. La olla a presión. Sobrecargado y sobreexpuesto. Con solo 12 años, Macaulay Culkin ya se había convertido en millonario, un ícono y el centro de uno de los horarios más intensos de estrellas infantiles de Hollywood. Simplemente no puedo creer que esto me pasó el año pasado. Casi arruina mi Navidad. Pero el éxito tiene un precio, ¿verdad? Pero para Macaulay, el costo fue alto. Desde 1990 hasta 1994, no solo estaba actuando, estaba produciendo películas sin parar. Los sets de filmación se convirtieron en sus aulas. Los equipos de producción reemplazaron a los maestros y compañeros de clase. No tenía descansos entre papeles, iba directamente de un set a otro. Era una cinta transportadora de disfraces, diálogos, señales de iluminación y entrevistas. I mean, this is it, pal. You are a bona fide star as of right now. The #1 box office movie of the week. La mayoría de los actores infantiles hacen unos pocos proyectos al año. Macaulay hizo 10 películas en 5 años, con ruedas de prensa y alfombras rojas entre medio. Según quienes trabajaron con él, los días eran largos y las expectativas implacables. Disculpe, ¿dónde está el vestíbulo? Por el pasillo y a la izquierda. Gracias. Tenía que ser gracioso, agudo, emocionalmente preciso y perfecto cada vez. Detrás de las cámaras, los directores y productores comenzaron a notar grietas en la fachada. En las entrevistas, a veces Macaulay sonaba ensayado o retraído. Sus ojos no siempre coincidían con la sonrisa. Para Uncle Buck o algo así, ese niño me seguía por las escaleras y decía, «¿Tío Buck vive contigo?» Aunque seguía siendo profesional en el set, los conocedores dicen que la alegría comenzó a desvanecerse y un cansancio silencioso empezó a ocupar su lugar. En casa, las cosas no eran más fáciles. Kit Culkin, ahora visto como una fuerza dominante en la vida de su hijo, controlaba cada aspecto de la carrera de Macaulay, desde la elección de guiones hasta los honorarios por apariciones. Negociaba contratos, aprobaba horarios y a menudo tomaba decisiones basadas en el beneficio económico en lugar de lo que era mejor para su hijo. He's a man who had 7 kids, and now he has 4 grandkids, and none of them want anything to do with him. Los profesionales de la industria describen a Kit como un padre de escenario que ha ido demasiado lejos. Circularon informes de discusiones acaloradas con productores, exigencias de prioridad en los créditos y un comportamiento controlador que hacía más difícil trabajar con Macaulay, a pesar del profesionalismo del actor. Peor aún, quedó claro que las ambiciones de Kit no se limitaban a Macaulay. Tenía aspiraciones para toda la familia Culkin. Los hermanos menores de Macaulay, Kieran, Rory y Shane, también fueron empujados al negocio. Mi hermano mayor, Shane, él estuvo en un espectáculo de Broadway. Para Kit, los Culkin no eran solo una familia, eran una marca, y Macaulay era la pieza central. La línea entre padre y gerente se desdibujó, y para Macaulay, eso significaba que no había ningún lugar donde pudiera simplemente ser un niño. En entrevistas años después, Macaulay habló abiertamente sobre este periodo de su vida, diciendo, estaba cansado, estaba acabado. Era un niño y solo quería ser un niño. No estaba actuando mal ni rebelándose, solo quería normalidad. Pero para alguien como Macaulay Culkin, lo normal se había vuelto imposible. Como cuando los niños de mi clase pesan alrededor de 97, así que me superan en peso por, 30 libras. A medida que su fama se disparaba, la frenética atención mediática se intensificaba.
Los paparazzi lo seguían a todas partes. Los tabloides especulaban sobre cada uno de sus movimientos, sus relaciones y sus ganancias. La privacidad no solo era un lujo que no podía permitirse, había desaparecido. Estaba en la portada de todas las revistas para adolescentes, vendido como una vida de ensueño. Fue el actor infantil mejor pagado de la historia, supuestamente ganando $8 millones por película en su apogeo. Pero en realidad, era un niño asediado por las expectativas, los medios y su propia familia. Intentó hablar, pidió reducir el ritmo, pero la máquina ya había sido construida y necesitaba seguir funcionando. Los primeros signos de agotamiento estaban ahí, pero pocos prestaron atención. No porque no les importara, sino porque no querían detener el espectáculo. Hollywood había encontrado a su niño de oro. ¿Por qué abandonó su carrera? ¿Qué le pasó a Macaulay Culkin? Y no estaba listo para dejarlo ir. Para cuando Macaulay cumplió 14 años, la presión se había vuelto insoportable. Había tenido suficiente. No quería más guiones, más estrenos, ni más titulares. Solo quería salir. Y luego, casi sin previo aviso, desapareció de la pantalla. Para el público fue confuso. Un día estaba en todas partes, y al siguiente había desaparecido. Pero para Macaulay Culkin, este fue el primer acto de rebelión y el primer paso hacia la supervivencia. Antes de continuar, si estás disfrutando de este video, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Continuemos. Caos familiar. La batalla por la custodia que se escuchó en todo Hollywood. Para la mayoría de los niños, los padres discuten sobre las tareas, la hora de dormir o el tiempo frente a la pantalla. Pero para Macaulay Culkin, la pelea entre sus padres se convirtió en una guerra legal pública de alto riesgo. Esta fue una lucha no por la custodia de un niño, sino por el control de una fortuna de varios millones de dólares. La mayor parte, como el 90% de mi dinero, en una cuenta protegida que yo, incluso yo, no podía tocar hasta que cumpliera 18 años. Para cuando tenía 14 años, Macaulay había ganado más dinero del que la mayoría de los adultos verá en toda su vida. Su carrera actoral le había generado un estimado de 50 millones de dólares. Todo mientras aún era demasiado joven para abrir una cuenta bancaria. La ley requería que una parte de esos ingresos se reservara en un fideicomiso, la infame cuenta Coogan, diseñada para proteger a los actores infantiles de la explotación financiera. Pero eso no detuvo el conflicto. Aunque ahora tiene 20 años, para muchos siempre será ese niño pequeño en las películas. En 1995, los padres de Macaulay, Kit Culkin y Patricia Brentrup, quienes nunca se casaron, se separaron. Lo que siguió fue una de las batallas de custodia más feas en la historia de Hollywood. No se dejen engañar, esto no era solo sobre quién criaría a Macaulay, sino sobre quién manejaría su dinero. Los tabloides se deleitaron con el caos. Documentos legales, acusaciones públicas y filtraciones internas pintaron un cuadro de una familia en colapso. Kit y Patricia afirmaban actuar en el mejor interés de Macaulay, pero para él, sentía que ninguno de los dos realmente escuchaba. Mi padre fue bastante insistente con eso, así que tuve que memorizar todo el episodio. Detrás de puertas cerradas, la situación era aún peor. Macaulay más tarde reflexionaría sobre lo impotente que se sintió durante ese tiempo. Era como si ni siquiera existiera en medio de todo, recordó en una entrevista. Estaban peleando por el dinero, no por mí. Solo quiero que salgan de mi vida. No estaba exagerando. Los tribunales no solo estaban decidiendo dónde viviría Macaulay, sino que también estaban determinando quién obtendría el control legal sobre sus ganancias y futuras oportunidades de negocio. Para un adolescente que ya había pasado la mayor parte de su infancia trabajando, era devastador. Siempre hablamos de cómo no recordamos nuestra vida antes de nuestros hijos. No solo estaba perdiendo una infancia normal, sino también la fe en las personas que se suponía debían protegerlo, cuidarlo, amarlo. Y así, Macaulay Culkin hizo algo casi inaudito para alguien de su edad. Con solo 15 años, contrató su propia representación legal y presentó una solicitud para emanciparse de ambos padres. La petición judicial solicitaba la eliminación de los nombres de sus padres de su fideicomiso financiero, colocando el control de su fortuna en manos de un asesor financiero independiente. Fue un movimiento audaz y causó conmoción en el mundo del entretenimiento. Algunos lo llamaron valiente, otros lo llamaron triste. Les dije que lo llamaran jubilación, que lo llamaran como quisieran. Solo dije que nunca querría hacerlo de nuevo, así que ni siquiera lo mencionen. Pero para Macaulay era la única salida. No estaba tratando de herir a sus padres, estaba tratando de recuperar el control de su vida. Después de que se le concediera la emancipación, Macaulay guardó silencio. Se alejó de Hollywood, de la prensa y de la vida pública casi por completo. No hubo películas, ni entrevistas, ni apariciones. Durante casi una década,
vivió en lo que solo podría describirse como un exilio autoimpuesto. Se mudó a la ciudad de Nueva York y luego a París. Se inscribió en la escuela secundaria, pasó tiempo con amigos, viajó y trató, por primera vez en años, de simplemente existir sin cámaras, contratos ni expectativas. Pero el daño ya estaba hecho. Su relación con su padre se rompió por completo. Kit Culkin, quien una vez fue la fuerza impulsora detrás de su fama, se convirtió en un fantasma en la vida de Macaulay. Dejaron de hablarse por completo. Macaulay describió su relación como tóxica y en entrevistas posteriores dejaría claro que no lo extrañaba. Hacer todas las cosas que he querido hacer durante tanto tiempo, ¿sabes? Así que, sí, simplemente desapareció. Dijo que nunca lo mencionara de nuevo. En cuanto a su madre, Patricia, la relación era tensa, pero menos hostil. Con el tiempo, reconstruyeron algo de conexión, pero las heridas del pasado permanecieron. Los hermanos de Macaulay, incluidos los actores Kieran y Rory Culkin, también sintieron las repercusiones de la implosión de su familia. Do you see what happened to your older brother Macaulay? I mean, it just sort of happens naturally, you know. Aunque permanecieron cerca de Macaulay, cada uno tuvo que encontrar su propio camino a través de un legado marcado por la fama temprana, el control parental y la confianza fracturada. Lo que Macaulay Culkin soportó en esos años habría roto a muchos. A una edad en la que la mayoría de los adolescentes están navegando la escuela secundaria y sus primeros enamoramientos, él estaba navegando la emancipación legal, los lazos familiares fracturados y el agotamiento total de su carrera. Pero este capítulo de su vida no se trataba solo de pérdida. Se trataba de reclamar autonomía, de alejarse de un sistema que lo había consumido y de elegir vivir según sus propios términos. Historias desagradables siempre alrededor de mi padre y esto y aquello. Simplemente tuve que dejar todo eso a un lado y empezar de nuevo. Y así. Y aunque el público pudo haberlo visto como la desaparición de Macaulay, en verdad fue la primera vez que realmente fue libre. Veamos qué había estado haciendo después de eso. ¿Cuáles fueron sus mayores arrepentimientos? Continúa viendo para descubrirlo. La caída, las drogas, el aislamiento y la obsesión de los tabloides. Cuando lo estoy viendo, estoy recordando ese día en el set. ¿Sabes cómo? ¿Cómo estaba? ¿Sabes? Durante casi una década, Macaulay Culkin vivió fuera del foco público por elección. Después de emanciparse de sus padres y retirarse de Hollywood, se convirtió en un fantasma de su antigua fama. No hubo nuevas películas, ni apariciones públicas, ni entrevistas, solo silencio. Pero a Hollywood no le gusta ser ignorado, especialmente por alguien a quien una vez convirtió en un fenómeno global. Y así, en la ausencia de Macaulay, los medios llenaron los vacíos. Los tabloides comenzaron a pintar un cuadro de una estrella infantil perdida, cayendo en la oscuridad. Rumores de abuso de drogas, depresión y comportamiento recluso tomaron protagonismo. Fotos de paparazzi comenzaron a circular, imágenes granuladas y ampliadas de Macaulay luciendo demacrado, pálido y retraído. Los titulares gritaban cosas como ¿qué le pasó a Macaulay Culkin? ¿Y luego dejaste de hacerlo cuando tenías, qué, 14? Sí, alrededor de 13, 14. Necesitaba algo más, necesitaba crecer y desarrollarme como persona. Y de rey de la taquilla a recluso trágico. Una foto en particular, tomada en 2012, lo mostraba caminando por la ciudad de Nueva York, sosteniendo una lata de Red Bull, luciendo inusualmente delgado. Los medios explotaron con especulaciones. ¿Estaba en heroína? ¿Se estaba muriendo? ¿Era esta otra caída trágica de Hollywood? Pero la mayor parte no era verdad. Macaulay más tarde abordó esos rumores con frustración y humor seco. En una entrevista con The Guardian, bromeó. No estaba usando heroína. No me estaba muriendo. Pero a la gente le encanta una buena historia de desastre, especialmente cuando es alguien a quien una vez pusieron en un pedestal. What are the most other bizarre things that people have you heard about yourself? I die all the time. El mundo había convertido a Macaulay en un símbolo. Primero fue de la alegría infantil, luego del colapso adolescente, pero la verdad era mucho más complicada. Después de alejarse de la actuación, Macaulay luchó con el aislamiento y la identidad. Había pasado sus años formativos actuando para otros, siendo manejado, marcado y observado. Ahora era libre. Pero la libertad puede ser desorientadora cuando nunca la has tenido antes. Experimentó con los vicios habituales, alcohol, marihuana, hongos psicodélicos. Pero a pesar de las afirmaciones sensacionalistas de los medios, no hubo colapso público, ni estancia en rehabilitación, ni arrestos relacionados con el abuso de sustancias. De hecho, Macaulay ha negado consistentemente tener problemas de adicción a largo plazo. Siempre sentí que era, casi esperado de mí. Me mantuve alejado de eso. ¿Nunca consumiste drogas? Experimenté, pero nada serio. Sin embargo,
Fue arrestado una vez, en 2004 en Oklahoma, por posesión de marihuana y un par de pastillas recetadas sin botella. Pasó un breve tiempo en la cárcel, pagó una pequeña multa y fue liberado. Pero esa foto policial lo siguió durante años. Para los medios, confirmó la narrativa, el chico de mi pobre angelito estaba roto. Pero Macaulay se negó a seguir el juego. En una rara entrevista con Esquire, dijo: «Sé quién soy. La gente puede que no conozca toda la historia, pero yo sí, y he hecho las paces con eso». En lugar de buscar un regreso, se inclinó hacia la oscuridad. Se mudó a París por unos años, no por el romance, sino por el anonimato. Como bromeó más tarde: «Puedo caminar y nadie me molesta. A los franceses simplemente no les importa quién soy». Durante este tiempo, también incursionó en proyectos raros y maravillosos. Tocaba en una banda de comedia rock indie llamada The Pizza Underground, que parodiaba canciones de Velvet Underground con letras sobre pizza. Lanzó un sitio web de estilo de vida satírico llamado Bunny Ears, una parodia irónica de Goop. Hizo trabajo de voz, apareció en sketches, incluso retomó su papel de Home Alone en un anuncio de Google, pero solo en sus términos. En lugar de ser la trágica exestrella infantil, Macaulay se reinventó como una figura de culto, privada, extraña e inesperadamente consciente de sí misma. Incluso se burló de su propia imagen. En las redes sociales, una vez publicó: «¿Quieres sentirte viejo? Tengo 40 años». De nada, el tuit se volvió viral. La gente se rió y recordó por qué les gustaba en primer lugar. Aún así, las cicatrices emocionales permanecieron. Ha admitido en entrevistas que tiene problemas para confiar en las personas, que la fama afectó su sentido de identidad, que pasó años desentrañando lo que significaba vivir una vida que no estaba construida en torno a la aprobación pública. No buscó la redención, buscó la paz. Y al hacerlo, Macaulay Culkin se convirtió en algo raro en Hollywood. Una estrella infantil que sobrevivió no manteniéndose famoso, sino dejando ir la fama por completo. Pero mientras el mundo estaba ocupado especulando sobre su caída, algo más estaba sucediendo silenciosamente en el fondo, algo que los tabloides no notaron. Macaulay Culkin estaba sanando, el regreso que pocos notaron. Para cuando el mundo dejó de murmurar sobre la caída de Macaulay Culkin, él ya había comenzado a reconstruirse, de manera silenciosa, intencional y lejos del foco que una vez lo consumió. Este no fue un regreso que acaparara titulares. No hubo un éxito de taquilla, ni un gran regreso a Hollywood. En cambio, el regreso de Macaulay a la vida pública fue discreto, peculiar y completamente en sus propios términos. Uno de los primeros indicios llegó en 2013, cuando formó The Pizza Underground, una banda parodia que reversionaba canciones de Velvet Underground con letras sobre pizza. Era tonto, inesperado y extrañamente brillante. Los críticos no sabían qué pensar, pero a los fans les encantó la irreverencia. Macaulay no estaba persiguiendo Oscars, se estaba divirtiendo, y por una vez parecía que lo decía en serio. Luego vino Bunny Ears, un blog y podcast satírico de estilo de vida lanzado en 2018. Macaulay Culkin, la estrella de Home Alone, tiene un blog y un podcast satírico, Bunny Ears. Estilizado como una parodia de marcas de bienestar como Goop de Gwyneth Paltrow, la plataforma mezclaba humor absurdo con una sinceridad inexpresiva. En entrevistas, Macaulay lo describió como si The Onion se encontrara con GQ. Nuevamente, no se trataba de ganancias o prestigio, se trataba de expresión, de reclamar su narrativa y convertir el foco en algo que pudiera controlar. El podcast reveló a un Macaulay diferente. Este es el podcast Bunny Ears. Bienvenidos de nuevo. Sí, esta semana tenemos a un invitado realmente elegante. Este era un Macaulay que estaba relajado, divertido, perspicaz y profundamente consciente de sí mismo. Habló abiertamente sobre su infancia, su relación distante con su padre y cómo procesa el trauma. Sin filtros de relaciones públicas, sin líneas ensayadas, solo honestidad. Y quizás eso fue lo que lo hizo querido por una nueva generación. No pidió ser visto de nuevo, pero cuando lo fue, apareció como alguien real. En 2021, Macaulay regresó a la televisión con guión con un papel recurrente en American Horror Story, Double Feature. Fue su primer papel importante en pantalla en años.
Los críticos elogiaron su actuación, destacando la mezcla de carisma y profundidad emocional que aportó al papel. No fue solo un casting por nostalgia, tenía algo que decir de nuevo. Pero quizás el capítulo más sorprendente de su regreso no vino de una pantalla o escenario, sino de su vida personal. Después de años de soledad y rumores dispersos, Macaulay encontró el amor con la actriz Brenda Song, conocida por su trabajo en The Sweet Life of Zack and Cody y The Social Network. Los dos se conocieron en el set de una película en 2017 y comenzaron a construir una vida juntos en silencio. En abril de 2021, dieron la bienvenida a su primer hijo, un niño llamado Dakota. Fue nombrado en honor a la difunta hermana de Macaulay, Dakota Culkin, quien falleció en 2008. La actriz Brenda Song ha revelado el nombre de su hijo de 2 años con Macaulay Culkin. El nacimiento fue anunciado sin fanfarria, sin portadas de revistas, sin entrevistas exclusivas, solo una breve declaración sincera. Estamos muy felices. Y eso fue suficiente. El chico que una vez no podía salir de casa sin cámaras en su cara, se había convertido en un hombre que ahora apreciaba la privacidad, que valoraba la estabilidad, la familia y la normalidad. Gracias por creer en mí y en mi familia. Te quiero mucho. Pero eres mi familia. En una entrevista de Esquire de 2020, él dijo: «La gente asume que estoy loco o dañado. Lo entiendo, pero la verdad es que me va muy bien». Y así era. Había pasado años recuperando su identidad, no como Kevin McAllister, no como una figura de tabloides, sino como Macaulay Culkin, la persona, no un chiste, no una advertencia, solo un ser humano tratando de vivir una vida equilibrada. Bromeó sobre cambiar su segundo nombre a Macaulay Culkin en una encuesta en línea. Apareció en comerciales peculiares. Se burló de sí mismo en podcasts. Abrazó la rareza de su fama en lugar de huir de ella. Y al hacerlo, creó una versión de la celebridad que casi no existe. Fama sin ego, presencia sin presión. Hoy, Macaulay Culkin no está persiguiendo la relevancia. No está desesperado por recuperar la gloria de la infancia o borrar el pasado. En cambio, se enfoca en lo que importa: ser un buen compañero, un padre amoroso, un adulto mentalmente sano y a veces solo un tipo que todavía ama The Legend of Zelda y la pizza. Dealing with my pizza band, remember that? You just always work so tirelessly for me. En un mundo obsesionado con la reinvención, Culkin no necesitaba convertirse en alguien nuevo, solo necesitaba que le permitieran crecer. Macaulay Culkin nunca fue solo el niño de mi pobre angelito. Era un niño tratando de sobrevivir en un mundo adulto que lo devoró y siguió adelante. No desapareció, escapó. Hoy vive tranquilamente, felizmente y libremente, no como el niño de Home Alone, sino como un hombre que aprendió la lección más difícil temprano, que a veces alejarse es el movimiento más poderoso que puedes hacer. Y eso en sí mismo es un regreso.